Bien, regresamos con Adolfo Suárez, socio y presidente de Ontier Abogados, para conversar un poco sobre la situación en Europa y el mercado de los servicios legales europeos y peruanos. Adolfo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, encantado, bien hallado, muchas gracias. Cuéntanos una cosa, después de estos años de crisis que se han vivido en Europa, ¿cuáles son las principales reformas legales que se han implementado para reactivar la economía y cómo va la cosa? Pero yo creo que más que las reformas legales, económicas que efectivamente se deben implementar, yo creo que lo que se debe instaurar es una cierta racionalización del gasto. En el fondo, las crisis a lo largo de la historia no vienen sino porque se incrementa el gasto por encima de lo que uno puede gastar. Igual que en una casa, en un estado es exactamente lo mismo, pero con unas cifras un poquito más grandes. Yo creo que debemos reacondicionar el gasto en todos los estados europeos, no acudir a la financiación excesiva como nos ha ocurrido durante estos años y, como digo, racionalizar el tamaño del Estado al gasto posible que un pueblo se puede permitir. Esa es la reforma fundamental. ¿Cómo se traduce eso luego en reformas económicas legales? Pues hay muchas, pero sinceramente creo que es menos importante. Es más importante el acudir a esa reforma, digámoslo así, de principio. Claro, porque hemos visto casos como, por ejemplo, Grecia, que tenía un nivel de endeudamiento del 165% de su PBI, ¿no? Ahora, ¿realmente qué tan efectivos han sido los gobiernos europeos en meterse este ajustón en estos últimos tiempos? Pues ha habido de todo. La verdad es que unos han sido menos efectivos, otros más. España, por ejemplo, y no es querer echarnos una flor, ha sido especialmente efectivo en la reducción del gasto, en la contención, y aún así nos queda muchísimo camino todavía por andar, ¿no? Pero, insisto, es un problema que ha sido creado por todos, es decir, por quienes tenían en un momento dado un exceso de liquidez y querían prestar, ponerse ese dinero en el mercado, como era el caso de Alemania, y aquellos que necesitaban una liquidez que no tenían y que tampoco iban a ser capaces de pagar, como era, por ejemplo, el caso de Grecia, ¿no? Por poner un extremo en cada lado. Creo que esto debe cortarse, debe racionalizarse. El dinero no sale de las plantas, se crea con esfuerzo, con trabajo, con sudor. Y esa es la riqueza de un pueblo, ¿no? Claro, ahora, muchas personas dicen que todo este endeudamiento es una suerte de crisis del estado de bienestar, que la razón por la cual los gobiernos europeos se endeudaban de esa manera era básicamente para pagar una serie de beneficios a sus propios ciudadanos por encima de sus posibilidades. ¿Es ese tipo de endeudamiento al que estás haciendo referencia? A mí me encantaría pensar que eso es verdad. Ya. Me encantaría pensar que es que nuestros políticos se han gastado, y cuando digo nuestros, los de todos, ¿no? Claro. Se han gastado nuestro dinero y se han endeudado pues para pagar una mejor educación, una mejor sanidad, mejor servicios sociales, pero no es verdad. Eso es mentira, directamente. Hemos visto, e insisto, hablo de España para no acusar a nadie más. En España hemos visto cómo se han hecho infraestructuras por encima de nuestras necesidades en aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo el tamaño del Estado crecía de una forma desmesurada. Entonces, chico, a mí me lleva a pensar que se nos ha ido el dinero por otros lados, no tan importante, ¿no? A mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que hay que recortar en sanidad, pero efectivamente, si no hay dinero, habrá que racionalizar todos y cada uno de los rubros. Y el día de mañana, cuando seamos capaces de haber estabilizado nuestras cuentas, el crecimiento a partir de ahora, de entonces ser muy cuidadoso en por dónde se lleva. Claro, cambiemos un poco de tema. Tú presides una firma de abogados muy importante en España que tiene operaciones en distintas partes del mundo. ¿Cómo ves el mercado de abogados peruano? ¿Qué posibilidades tienen las firmas extranjeras de ingresar a competir en Perú y eventualmente las firmas peruanas de empezar a saltar hacia otros lados? Los abogados no somos sino unos servidores de las empresas, y las empresas se han globalizado, las empresas hoy están en todo el mundo. Entonces, o los abogados somos capaces de cambiar nuestra estructura tradicional y servir a esas empresas que están ya en todo el mundo, o iremos muy mal. Eso es de lo que nos hemos dado cuenta en Ontier, eso es lo que pretendemos hacer. Estamos ya en 12 países y es algo tan sencillo como que un cliente peruano pueda ir a un escritorio en Lima o en cualquier otra parte del Perú y sentir que ese mismo abogado es capaz de solucionarle un problema en China. Claro.
¿Cómo se hace eso? A través, por ejemplo, de un despacho como Ontier, que tiene oficina en 12 países, que son oficinas propias, que cada uno de los abogados siente que su oficina es tanto la de Perú como la de España, la de Portugal o la de China mismo, ¿no? Esa forma de globalizar el servicio jurídico, de prestar ese servicio jurídico a un cliente allá donde pueda tener necesidad, es lo que tiene que hacer hoy en día un abogado. ¿Y eso tú crees que significa una suerte de muerte de los negocios boutique, de los estudios de abogados súper especializados? No, todo lo contrario. Es decir, el lema nuestro de Ontier es un despacho global con alma local. Ajá. El servicio jurídico debe ser siempre muy local. Yo no puedo ejercer el derecho peruano, ¿no? Pero sí el español. Lo que tengo que buscar es un gran abogado peruano, como Fernán Altuve o Enrique Dupuy, que son mis socios, que son tremendamente prestigiosos, conocedores de la ley, conocedores del mercado local, que tienen la excelencia jurídica local, y a ellos los integro en este despacho, que tiene otro homónimo suyo en China, en Londres, en Venezuela, en Paraguay. La suma de todas esas grandes capacidades locales, el ser muy bueno en lo tuyo, te permite captar un cliente que te conoce, pero además confiar en otro colega tuyo que está a 8.000 kilómetros de ti, claro, pero al que conoces también como te conoces tú, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.